Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La cruz, perdón y arrepentimiento. Lucas 23 del 33 al 43. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la lectura de hoy se refiere a lo que sucedió en la cruz, y el tema: la cruz, perdón y arrepentimiento, claramente se relaciona con lo que se convirtió la cruz. Hasta ese momento era un lugar de castigo y de maldición. Era símbolo de maldición el que moría en una cruz. Pero ese día se convirtió en un símbolo de perdón. La primera palabra en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos recuerda ese hermoso himno que dice: sublime gracia del Señor. Ese himno habla de una gracia inexplicable, que cuando el hombre hacía todas estas cosas con Jesús, delante de una multitud indolente, funcionarios inclementes y soldados que se burlaban, Jesús moría de la forma más cruel. En medio de aquel espectáculo tan terrible, Él escoge extender su perdón. Gracia sublime es. Cuando leemos Isaías 42, del 1 al 6, Dios, hablando de aquel momento por medio del profeta Isaías, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, no desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley.
Así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ellas andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto, por luz de las naciones. Amén. Amén. Lo mismo leemos en Isaías 52, verso 14 al 15. Dios el Padre, hablando desde los tiempos antiguos a su Hijo para aquel momento. Isaías 52, 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 52. Dice que su rostro fue desfigurado. La corona de espinas, los golpes, los azotes, las heridas, los golpes en la cabeza. Parece que le hicieron hinchar la cabeza de una manera que lo desfiguraron. Isaías 53, 5 al 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, dice una alabanza, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Salmos 22. Usted lo lee y empieza diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En el verso 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Eso es justo lo que le pasa a una persona que crucifican. Los huesos empiezan a descoyuntarse y los órganos se empiezan a oprimir uno con otro y muchos morían por asfixia. Y dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Usted tiene que imaginar no solo el dolor físico, sino el dolor de un Padre Celestial que ama, más allá de lo que los seres humanos podemos entender. Y el Salmo 22, David profetizando por el Espíritu decía, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Ese fue en el momento cuando él dijo, sed tengo. Y me ha expuesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Traspasaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso nunca pasó sobre el rey David, pero en el espíritu, en medio de la oración, Dios trajo su espíritu sobre el rey David y él profetizó y empezó a escribir lo que estaba hablando, sin él saber lo que estaba hablando, supongo, porque a David nunca le traspasaron, a David nunca le prendieron su vestido. Entonces, el verso 19 dice, mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Oiga lo que sostuvo a Jesús en la cruz, que aún a ti y a mí nos llamaba hermanos y decía, para testimonio de ellos, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y una palabra para ti y para mí. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dice la Biblia que uno de los dos ladrones, otro de los evangelios dice que al principio los dos se burlaban de Cristo, pero que de repente uno de ellos dice, mira, y empieza a corregir al otro. Y algunos se han preguntado qué fue lo que hizo ese hombre cambiar aún en medio de la cruz. Algunos comentaristas bíblicos dicen que parece que cuando él escuchó a Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que el corazón de este hombre cambió y reconoció ante quién estaba y le dijo al otro, mira, ese hombre es justo, tú y yo merecemos, pero él no. Y fue entonces cuando él le dijo, perdónalo. Y la Biblia dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. Y así como él fue oído, tú y yo también, si clamas. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. El verso 25 del mismo Salmo 22 nos dice, de ti será mi alabanza. ¿Ha escuchado usted esa hermosa alabanza? De ti será mi alabanza en la congregación y cantaré y alabaré tu nombre, oh Señor, al que me ciñe de poder. Busca esa alabanza linda. Yo le digo a la gente que cantan, busque su alabanza en la palabra, no se ponga a inventar mucho. Dice la Biblia, de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de todos los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y yo no puedo concluir sin leer un poquito del Salmo 16, que es una cosa tan bella, profética también sobre Cristo. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El verso 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. El verso 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y agárrese de esta cosa tan bella. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Hay muchas cosas más que comentarle, pero este es un devocional, no una prédica, y tenemos que dejarlo aquí. Esta semana vi la muerte de un evangelista que tocó la vida de muchas almas, llamado Dante Perdomo. Vi que murió y el verso que pusieron en el recordatorio de él era esto, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y el que dice, de gran estima es a Jehová la muerte de sus santos. Y le di muchas gracias a Dios por ese hombre de Dios. Que el Señor te bendiga a ti que escucha, que el Señor te use y que tú seas también instrumento de bendición para alguien. Le dejo de tarea el Salmo 118, porque en la Pascua se cantaban los salmos del 103 al 118. Y dice la Biblia que cuando Jesús salió de tomar la Santa Cena, ellos cantaron el Salmo 118, que es el que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. En la iglesia Renovo lo cantamos, ese himno que dice, viviré, no moriré. Esposa, ¿quiere añadir algo más? Preciosa palabra para que la meditemos, para que la compartamos y para que la vivamos. Que tengan un hermoso día, familia querida. Ana Diosana que canta ese himno que dice, Tadema por las almas, nos libras del mal. Cristo estás aquí. ¿Cómo que dice? Viviré, no moriré, tu nombre yo levantaré. Declaro hoy que soy bendito solo en Jesús. Eso es lo hermoso, que aunque uno lee sobre la crucifixión y se conmueve,
uno a la vez sabe que por sus llagas fuimos nosotros curados. Otra tarea que le dejo y sea 61. Dios te bendiga, Dios te guarde.